Habíamos visto anteriormente que una de las partes más centrales en el desarrollo de la fisiología del siglo XIX había sido el desarrollo de una idea que se llama la teoría celular. La teoría celular nos indica tres postulados que escribiremos acá para que nos queden muy claros y los tengamos presentes. ¿Listo? Entonces, la teoría celular fue propuesta por dos científicos alemanes que son Schwann y Schleiden. 1800 algo, 1820 algo, 1830 algo. Esta teoría entonces tiene tres postulados. El primer postulado de la teoría celular de Schwann y Schleiden es todos los organismos están constituidos por célula, por células. Todas las funciones ocurren en las células y todas las células provienen de otras células. Eso quiere decir entonces que si usted quiere entender a los organismos, usted para entender su forma anatómicamente, estructuralmente, pues entonces la célula es la unidad básica, debe entender a la célula. Todas las funciones ocurren dentro de las células, entonces fisiológicamente para entender a los organismos también es necesario entender a la célula. Y finalmente, si el origen de las células son las células, entonces la cuestión evolutiva, que es la que atiende al origen, pues entonces también incumbe a la célula. Eso significa entonces que debemos comprender muy bien a la célula para que podamos entender la biología. ¿Qué es la primera aproximación que uno debe abordar generalmente para poder comprender un sistema? Una muy buena idea para abordar un sistema es entonces abordarlo desde su composición o desde sus elementos constitutivos. Eso significa entonces que la pregunta que nos debemos hacer es de qué está constituida la célula, cómo se compone la célula entonces, y eso es lo que estaremos atendiendo durante las próximas clases. Cómo es la composición de las células, o mejor dicho, cómo son las biomoléculas. Entonces, la temática que vamos a abordar está relacionada con la composición de las células. ¿Listo? Cuando hablamos de la composición de la célula, entonces vamos a encontrar que inicialmente podría uno considerar que la respuesta es fácil, porque cuando se analiza la masa de la célula vamos a encontrar que aproximadamente el 70% está constituido de agua. Todas las reacciones, todos los procesos bioquímicos ocurren dentro de la solución acuosa. También mmm, este tema de que todas las células estemos constituidas por agua es algo que nos lleva inmediatamente a pensar que el ancestro común de todas las células pues debió haber sido una criatura que haya evolucionado o que haya existido en el agua. Entonces el agua es una molécula de trascendental importancia en la historia de la vida, indispensable para los procesos biológicos que conocemos hasta el momento. ¿Qué es ese otro 30%? El otro 30% está constituido por una mezcla bastante coordinada y muy organizada de otras moléculas. La mayoría de la masa de la célula está constituida por ciertos elementos, ¿sí? Que vamos a encontrar en una frecuencia destacada en comparación con otros, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Listo? Estos elementos los vamos a encontrar en una cantidad desproporcionada en comparación con los otros.
cuando hacemos el peso seco de la célula, o sea, cuando ponemos a secar las células y les retiramos toda el agua y se compara la masa que queda, cuando se mira el peso seco vamos a encontrar que esto conforma más o menos el 95% de la masa seca de la célula. Es grande. En esta categoría de los microelementos encontraremos otras cosas como por ejemplo magnesio, manganeso, zinc, eh, cobre, en fin, diferentes elementos que son necesarios para que algunas proteínas o algunos procesos puedan ocurrir de forma normal. Por ejemplo, el potasio. Un ejemplo interesante, el potasio, porque el potasio es, junto con el sodio, iones que son bastante sobresalientes en el proceso de la función de la neurona. O por ejemplo el magnesio, que es muy importante en el proceso de la fotosíntesis para que pueda ocurrir pues el normal funcionamiento del cloroplasto. ¿Compone cuánto, profe? ¿Qué, persona, qué porcentaje? ¿Qué cosa compone cuánto? Quedo atento a la respuesta de los macroelementos. ¿Qué porcentaje compone el carbono? Bueno, el carbono es uno que vamos a encontrar en cantidades bastante elevadas. De porcentajes específicos no abordaré en este momento. Puede consultarlo en Wikipedia también o en algún lugar. Por ahí aparece la respuesta puntual de estos elementos. Bueno, entonces, la cuestión es que estos componen más o menos el 95% de la masa de la célula y estos componen el 5% de la masa seca. ¿Listo? El otro porcentaje pues es principalmente representado por, por el agua. Muy bien. Entonces, la cuestión de la vida es que la vida es una presentación de la materia que es bastante atípica debido a que viola una ley de la termodinámica que dice que todos los sistemas tienden al desorden. ¿Listo? En el mundo inorgánico y en la fisicoquímica pues, de la materia inanimada se conoce que la segunda ley de la termodinámica es bastante precisa en el sentido de predecir que los sistemas tienden hacia el desorden. Por ejemplo, una montaña se erosiona, le cae agua y viento y entonces eso hace que se vaya aplanando y aplanando y aplanando cada vez, se va, digamos, desordenando esa organización inicial que tenía. O si usted deja que sobre algo opere pues la entropía sin ningún límite, pues entonces las cuestiones siempre se van a desordenar, ¿cierto? Las cosas de la vida, no. Las cosas de la vida son unas cuestiones en las cuales se toma una gran cantidad de desorden y a través de una inversión de energía bastante elevada, entonces eso se ordena en formas bastante complejas. Y vamos a encontrar entonces que las formas de organización de esas cuestiones nos van a llevar a un tipo de moléculas especiales que llamaremos biomoléculas. Que las biomoléculas son unas moléculas que están estrictamente asociadas a los sistemas biológicos. Mm, ¿Cuáles son esas biomoléculas que vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos categorías principales de biomoléculas. Estas categorías están relacionadas con algunas que se organizan como polímeros. ¿Qué es la organización como polímeros? Es una organización en la cual diferentes partes que son, digamos, limitadas en su diversidad se unen en diferentes combinaciones para poder formar diferentes estructuras. Imagínense eso como si fuera un Lego, ¿sí? O sea, usted tiene un Lego que tiene, digamos, poquitas piezas, ¿sí? Que son todas bastante parecidas. Usted puede llegar y tomar eso para armarlo y generar diferentes cosas, como por ejemplo una casa o diferentes cuestiones que se pueden armar con esa clase de juegos. Entonces, esto funciona de una forma parecida. Esas moléculas poliméricas están constituidas por una cantidad limitada, digamos, de bloques o de entidades que se pueden combinar de formas bastante diversas para poder generar una diversidad inmensa de cosas. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles son esas moléculas que son poliméricas? ¿Cuáles son las que vamos a encontrar en primera instancia? Vamos a encontrar, por ejemplo, los nucleótidos, bueno, mejor, nombres más genéricos. Ácidos nucleicos, proteínas. ¿Listo? Entonces, esas son las dos moléculas principales que vamos a encontrar que se constituyen de forma polimérica, que tienen diferentes o que tienen una cantidad limitada, pues digamos, de monómeros que se combinan de formas muy diversas para producir entonces polímeros. Hay otras moléculas, como por ejemplo los carbohidratos, ¿sí? Que se pueden organizar también de forma polimérica, formando estructuras que son bastante importantes para el mantenimiento de la célula, como por ejemplo paredes celulares o cosas así. Y tenemos unas biomoléculas muy especiales que no se organizan de forma polimérica, que son los lípidos. Que los lípidos se caracterizan, la principal característica que tienen es que son moléculas que son hidrofóbicas, que no interaccionan pues muy bien con el agua y son las que se encargan de conformar la membrana plasmática. Esa membrana plasmática es la que mantiene un ambiente intracelular distinto del ambiente extracelular, es la encargada entonces de regular las concentraciones que se encuentran dentro de la célula de las cosas y por eso pues tiene una función bastante importante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta clase del día de hoy? Vamos a hablar de los tipos de biomoléculas. Vamos a hablar específicamente el día de hoy, en este conjunto de videos, de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos, ¿listo? Que son como las biomoléculas de la información, ¿listo? Así que vamos a empezar. Aunque, aunque los carbohidratos pueden formar polímeros, sí, vamos a considerar moléculas poliméricas de especial importancia a biomoléculas poliméricas. Biomoléculas poliméricas de especial importancia van a ser los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Por qué razón? Porque es que esas biomoléculas de esos tipos se caracterizan porque llevan información. Por un lado llevan información y por el otro lado ejecutan la información. Las que se encargan principalmente de llevar la información son los ácidos nucleicos y las que se encargan de ejecutar esa información son las proteínas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas biomoléculas? Estamos diciendo que tenemos por un lado los ácidos nucleicos y por el otro lado vamos a tener a las proteínas. Estos ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado el ADN y por el otro lado tenemos el ARN. ¿Listo? Eh, ¿Qué es lo que los caracteriza a todos? ¿Qué es lo que reúne a todos estos polímeros? Son moléculas que constituyen características químicas de los organismos, constituyen y constituyen el tipo de características químicas en particular que nos son más útiles para poder conocer cosas de los organismos, como por ejemplo su funcionamiento
o su especie en el caso en el cual nos preocupamos por la determinación de especies o cosas así. Cuando usted hace, por ejemplo, caracterización o diagnóstico de cualquier cosa, prácticamente usted está evaluando biomoléculas. Está evaluando bien sea a través de pruebas bioquímicas, por ejemplo, las proteínas que tiene determinada bacteria o determinada cosa, o está evaluando, digamos, como por ejemplo en el caso de la detección del coronavirus, una molécula de ARN que se encuentra en la muestra. Para poder estudiar la evolución es necesario comparar las características que tienen estas diferentes biomoléculas. Entonces, es por esta razón que por todas esas cosas son quizás las biomoléculas que más atención deben recibir por parte del estudiante de biología, ¿no? Entonces, mmm, estas biomoléculas son interesantes porque pueden ser cuantificadas, existen métodos para describirlas muy en detalle. Y además de que existen esos métodos para describirlas, también existen métodos estadísticos muy avanzados para que podamos hacer las comparaciones necesarias entre ellas y que podamos generar las conclusiones. Muy bien, entonces, hablemos de estas biomoléculas ya por aparte. Y vamos a iniciar entonces nuestra conversación por una de las biomoléculas que es más reconocida de todas estas, que es el ADN. ¿Listo? Entonces, el ADN son moléculas que se encargan de transmitir información, ¿sí? O sea, primero hablemos de su función. El ADN no es reactivo, ¿sí? Y el ADN no cataliza reacciones bioquímicas. La única función que conocemos del ADN es que pueda almacenar la información de una forma bastante segura. Bastante segura se dice porque el ADN es una molécula bastante estable. En este momento usted puede incluso, por ejemplo, tomar ADN de muestras de personas que hayan fallecido en la Edad Media, por allá en el 1300, y tomar muestras de ahí para poder caracterizar la bacteria que las mató, que es, por ejemplo, un trabajo que se hizo en la década del 90 y que llevó al conocimiento de que la bacteria que había ocasionado la epidemia de la peste negra, que afectó bastante a Europa, pues se trataba de una bacteria que se llama Yersinia pestis. Entonces vea que el ADN es una molécula estable, que es una molécula estable que puede sobrevivir a través de los siglos. También se sabe de estos trabajos en los cuales están trabajando con mamuts que han encontrado congelados en Siberia y han podido caracterizar moléculas de ADN que se encuentran ahí. Una molécula bastante estable y por eso es un lugar seguro para almacenar información y que no esté tan susceptible a una variación descontrolada que de pronto pueda afectar el camino en la historia de una especie de una forma negativa. ¿Cuál es la unidad? Entonces, esta es su función, ¿sí? Almacenan información en el tiempo y la transmiten en el tiempo, la transmiten de generación en generación. Es la molécula de la herencia de todos los organismos celulares, de una gran cantidad de virus también. Hay otra cantidad muy grande de virus que no utilizan ADN, sino que utilizan ARN como molécula para transmitir la información. Ahora, ¿cuál es la unidad monomérica? Habíamos dicho que estábamos hablando de polímeros, ¿cierto? O sea, de moléculas que se constituyen como cadenas, que son el resultado de la unión de diferentes monómeros. Entonces, el ADN, ¿cuál es el monómero? Unidad monomérica. En el caso de la unidad monomérica del ADN, vamos a encontrar que es un deoxinucleótido. ¿Qué es un deoxinucleótido? ¿Listo? Un deoxinucleótido, vamos a empezar nuestro dibujo por acá. Vamos a dejar escrito solamente esta deoxi para que no me estorbe demasiado para dibujar. Muy bien.
La estructura monomérica del ADN, vamos a reconocer en ella tres partes principales. Listo. Lo primero que vamos a dibujar entonces es el centro de la molécula, que está constituido por una desoxirribosa. ¿Qué es una desoxirribosa? Es una pentosa, que las pentosas se caracterizan porque son carbohidratos de 5 carbonos, como su nombre lo dice, pentosa 5. Entonces tenemos el primer carbohidrato que se encuentra acá en este vértice, segundo carbohidrato, tercer carbohidrato, cuarto carbohidrato y 5 carbohidratos, ¿sí? La pentosa. Vamos a denotar las diferentes posiciones del carbohidrato central, que es el que nos sirve como para ubicarnos, porque es la parte central del nucleótido, como 1', 2', 3', 4' y 5', ¿listo? Eso es lo que nos permitirá como ubicarnos topológicamente sobre la molécula. Ahora, una ribosa normalmente se caracteriza por ser un carbohidrato de 5 carbonos y que presenta dos grupos hidroxilo en los carbonos 2' y 3'. ¿Listo? Sin embargo, las desoxirribosas se caracterizan porque le falta precisamente un oxígeno en la posición del carbono 2'. Entonces, esa es la primera característica que vamos a encontrar en el ADN, que es una desoxirribosa y que acá en esta posición tiene un hidrógeno, ¿sí? Que dibujaré en este momento, pero que borraré ahora también porque pues, los hidrógenos normalmente en este tipo de estructura, de representación estructural de las moléculas, no se dibujan. Muy bien. Entonces, ¿qué es el siguiente elemento que tienen los nucleótidos? Acá en el carbono 5' nosotros vamos a encontrar que se une en esa posición un grupo fosfato. ¿Listo? ¿Qué es un grupo fosfato? Vamos a establecer acá un enlace con el oxígeno, luego con el fósforo. Acá vamos a encontrar un OH, hacia acá abajo otro hidroxilo y acá arriba un doble enlace con el oxígeno. Podrán encontrar también representaciones de esta molécula en la cual se retiran estos hidrógenos y se ponen menos una carga negativa acá en esta posición. ¿Listo? Entonces, ese es el grupo fosfato del nucleótido. ¿Cuál es la tercera parte? Ya llevamos la ribosa, llevamos el grupo fosfato, les dije que habían tres partes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tercera parte de este dibujo? Es lo que se va a encontrar acá en esta posición, que se conoce como la base. ¿Listo? Base nitrogenada. La base nitrogenada es la estructura que se encarga de darle la identidad al nucleótido. Un nucleótido es diferente de otro por la base nitrogenada, porque todos los nucleótidos van a tener en común la estructura de la desoxirribosa, pues todos los nucleótidos del ADN, la estructura de la desoxirribosa y la estructura del fosfato. ¿Cómo son esas diferentes? Acá vamos a tener la ribosa, desoxirribosa, y acá vamos a tener el grupo fosfato y la base nitrogenada. Ahora, vamos a dibujar las diferentes bases nitrogenadas que podemos encontrar. Vamos a encontrar dos tipos principales de bases nitrogenadas, ¿listo? Vamos a aprovechar este dibujo que tenemos acá para dibujar la primera, o no, vamos en orden, desde acá, ¿listo? Como esto es un idioma, como les había comentado, no sé, bueno, no, en otro video de bioinformática. Todo esto es un idioma, este es el idioma de la célula, ¿cierto? La célula habla en el idioma de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Y eso está constituido por unas letras básicas, sí, que esas letras básicas de las cuales estamos hablando en este momento son los ácidos nucleicos. Por esa razón, cuando uno aprende idiomas, una muy buena estrategia que uno puede tener es repetir muchas veces. Por esa razón, vamos a escribir entonces las moléculas.
nucleótidos, correcto. Bueno, entonces, vamos a empezar dibujando, vamos en orden alfabético, vamos con la adenina, ¿listo? Entonces, la adenina, vamos a dibujarla acá. Primero que todo dibujamos la desoxirribosa con su grupo hidroxilo en el carbono 3'. ¿Listo? Luego de eso, acá vamos a dibujar oxígeno, fosfato, OH, OH, doble enlace con el oxígeno. Esto de acá que es el grupo fosfato. ¿Listo? Luego de eso vamos a dirigirnos hacia esta posición. ¿Listo? Y vamos a dibujar un nitrógeno y un nitrógeno acá arriba y como una flecha hacia la derecha. Y luego vamos a dibujar esta estructura, un anillo, ¿sí? Que se nos forma ahí arriba con un doble enlace en esta posición. Acá enseguida vamos a dibujar algo que se parece como a la estructura del benceno, pero que tiene un nitrógeno acá y un nitrógeno acá, y es un hexágono. ¿Sí? Hay un doble enlace acá en esta posición, otro en esta posición y otro en esta posición. Y acá arriba vamos a encontrar un grupo amino. Y este de acá es el deoxinucleócido de adenina. ¿Listo? El nombre que recibe completo es deoxiadenosina. No, perdón, deoxi 5 adenosina. Vean el nombre de la molécula. Deoxi, ¿sí? Adenosina. 5, porque en el carbono 5' tiene un fosfato. Listo, entonces esta es la deoxiadenosina 5 monofosfato. Bueno, vamos a hablar un poco más de estas estructuras. Vamos a dibujar otro que se parece bastante a ese, que acá tiene pues otra base nitrogenada. Entonces, para repasar, volvamos a escribir el centro de la molécula, que es la desoxirribosa con su OH ahí en el 3'. Acá vamos a poner oxígeno, fosfato, oxígeno, hidrógeno, OH, O. ¿Listo? Ahí tenemos eh, la ribosa 5-fosfato, desoxirribosa 5-fosfato. Ahora vamos a dibujar hacia acá arriba, de nuevo algo muy parecido, N acá, una flechita hacia acá, esto acá, así de esta forma, con un doble enlace acá en esta posición. Vamos a volver a dibujar el hexágono con los dos nitrógenos. Pero este nitrógeno de acá ya lleva un hidrógeno, vean que este de acá no. Uy, quedó regular. Sí, claro. ¿Listo? Y este de acá, entonces se va a llamar deoxi guanosin 5 monofosfato. Este de acá es la guanina. Adenina, vamos a ponerle una letra roja. Adenina, y a esta vamos a ponerle una azul que diga guanina. Muy bien. Vamos a aprovechar esta estructura de acá para dibujar acá de una vez
a nuestro siguiente carbohidrato, a nuestro siguiente nucleótido. El siguiente, pues entonces va a tener una estructura un poquito distinta. Vamos a encontrar dos nitrógenos acá en esta posición. Y vamos primero con este de acá. Listo. Este que acabamos de dibujar ahí se llama deoxi. Deoxitimidina. 5 monofosfato. Y este otro que dibujaremos por acá finalmente, vamos a borrar esto por acá un momento. Estamos hablando solo de los ácidos nucleicos. Entonces, este otro que dibujaremos este de acá es la deoxicitosina 5 monofosfato. Listo. Que estos vamos a representarlo este con la letra T y este de acá arriba con la letra C. Y corrigiéndome un poco acá atrás, vamos a cambiar estas letras de acá por minúsculas. ¿Listo? A y T. Ahora, vamos a ver entonces que el ADN es un idioma que se habla hasta ahora. Conocemos 4 letras. ¿Listo? Listo, conocemos la A, la G, la T y la C. Adicional a eso, vamos a encontrar que estas dos de acá tienen una estructura química bastante similar. Eso hace entonces que las dos queden reunidas en un solo grupo que llamaremos las purinas. Entonces, vamos a escribir por acá arriba. A y G se caracterizan porque la base nitrogenada presenta 2 ciclos. ¿Listo? Entonces, eso hace que sean ambas purinas. ¿Sí? Que las purinas las vamos a representar con otra letra, que es la R. Y la timina y la citosina se van a representar o van a ser conocidas como pirimidinas y son representadas en las bases de datos y en los lugares donde se reportan las secuencias de ADN como con la letra Y. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver un alfabeto que está constituido por 6 letras para describir al ADN. Que esas 6 letras son la adenina, guanina, timina, citosina, la R y la Y. Una de las características que tiene el ADN bueno, entonces, ¿cómo es
la alineación de esto. El ADN se caracteriza porque es una molécula que es complementaria. Ahora que ya hemos conocido las estructuras de los 4 tipos de nucleótidos que encontraremos, pues los borraré y vamos a hablar de otras características que tiene el ADN. Vamos a cerrar esto antes de que... Ahora que conocimos el bloque fundamental del ADN, vamos a ver entonces cómo se organiza. El ADN fue descrito como una molécula que es antiparalela. ¿Qué es es una doble hélice? Entonces, vamos a ver qué es una doble hélice. Que es complementaria. Y que es antiparalela. ¿Listo? ¿En qué consisten esas 3 características del ADN? Lo primero de que es una doble hélice, eso es algo que es comúnmente conocido, que significa que se organiza de esta forma. Más o menos cada 10 pares de bases, o sea, cada 10 nucleótidos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Más o menos cada 10 nucleótidos, entonces el ADN da una vuelta. ¿Cómo está constituido esto? Está constituido de una forma en la cual hacia la parte externa de la cadena se encuentran los grupos fosfato, formando un tipo de enlace que se conoce como enlace fosfodiéster. Vamos a dibujarlo. Listo, acá vamos a tener entonces un primer fosfato unido a la ribosa, y acá vamos a encontrar la base, y acá vamos a encontrar entonces el grupo OH. Listo. ¿Cómo vamos a extender esta cadena hacia abajo? Esto se va a extender al reaccionar con un reactivo que se llama DNTP, deoxinucleótido, perdón, trifosfato. ¿Cómo es eso de trifosfato? Vamos a ver. OH, P, O, OH. O, P, O, OH. O, P, O, OH. O. Entonces, este DNTP es incorporado en esta cadena que está creciendo. Supongamos que esta es una cadena que se va a extender. La molécula que se encarga de hacer esta reacción ocurre gracias a una molécula que se llama DNA polimerasa. Eso significa entonces proteína que polimeriza el ADN. Entonces, esa DNA polimerasa se encarga de tomar este deoxinucleótido trifosfato y hacerlo chocar contra este grupo hidroxilo acá en esta posición. Cuando ocurre esa reacción, pues entonces lo que pasa es que este enlace de acá se rompe, ¿sí? Y esto de acá sale en una forma que se conoce como pirofosfato, que son 2 fosfatos, que dibujaré así resumidos, así. Un pirofosfato son 2 fosfatos que salen ahí en nuestra reacción. Y este queda enlazado de esta forma acá. Y sale una molécula de agua también porque es una reacción de deshidratación. Este enlace que se ha formado ahora, vamos a dibujarlo un poco mejor.
oxígeno acá y acá. Este nuevo enlace que se ha formado uniendo a estos dos nucleótidos y que ha ocurrido gracias a la acción de la polimerasa se conoce como enlace fosfodiéster. Es un enlace bastante estable, muy difícil de romper y por eso pues, es una de las buenas cosas que tiene el ADN para conservar de una forma segura la información. El enlace fosfodiéster es el que une entonces a los nucleótidos. Entonces, una doble hélice que está constituida en la parte externa por estos fosfatos que se encuentran unidos, pues uniendo ribosa, fosfato, a través del enlace fosfodiéster. ¿Qué es lo que vamos a encontrar hacia el centro? Hacia el centro vamos a encontrar a las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas se van a encontrar de una forma complementaria en la cual las purinas se asocian con las pirimidinas de una forma específica. La adenina, vamos a continuar con los colores que tenemos por acá. La adenina forma dos puentes de hidrógeno, que así es como se conoce la interacción entre las bases nitrogenadas, no es una interacción covalente determinada por enlaces, sino que es una interacción generada por hidrógenos que mantienen unidos de una forma, digamos, relativamente débil a las dos hebras que conforman a la ADN. Entonces, la adenina se une con dos puentes de hidrógeno a la timina y la guanina se une con tres puentes de hidrógeno a la citosina. ¿Sí? Entonces, esos son los patrones de apareamiento, por eso es que es complementario. ¿Cómo se dieron cuenta que eso era complementario? Porque midieron las concentraciones de adenina y las de timina y las dividieron y eso siempre daba 1. Y tomaron las concentraciones de guanina y citosina y las dividieron y eso siempre daba 1. Eso fue un trabajo que hizo Chargaff. Entonces, el ADN es complementario entre sí. Y finalmente tenemos que es antiparalela. ¿Y cómo es eso de que es antiparalelo? Vamos a dibujar un fragmento de un par de bases de una cadena de ADN para que veamos el antiparalelismo. Acá tenemos entonces el oxígeno, el OH, hacia acá tenemos O, P, OH, OH, O. Listo, entonces tenemos ahí un nucleótido. Y ese nucleótido vamos a ponerle entonces que tiene a una adenina, A. Este nucleótido entonces va a formar dos puentes de hidrógeno con T. Pero entonces esto no va a estar el resto del nucleótido apuntando como está este normal en el sentido 5' hacia el 3'. Acuérdense, 1', 2', 3', 4', 5', 3, 5', 3', no lo vamos a encontrar así, sino que lo vamos a encontrar al revés. Vean que este oxígeno se encuentra apuntando hacia abajo, acá estaba apuntando hacia arriba. Vean que acá tenemos el grupo hidroxilo del carbono 3' apuntando hacia arriba, acá estaba apuntando hacia abajo. Y vean que acá tenemos este doble enlace con el oxígeno hacia abajo, acá lo tenemos hacia arriba. Eso significa entonces que esta cadena se encuentra en la orientación 3', 5'. ¿Listo? Entonces por eso se conoce como molécula antiparalela, porque el otro lado se encuentra invertido, toda la molécula crece hacia allá abajo y esta acá va hacia acá arriba. Acuérdense que decimos crece porque los DNTPs que se incorporan a la cadena cuando está creciendo se incorporan por el lado del hidroxilo del 3'. Entonces, por eso, esta crece en esta dirección y esa crece en esta otra dirección, lo cual es relevante para cuando abordemos el tema de duplicación. Bueno, muchachos, el ADN, ahí está. Antes de que nos vayamos al descanso, qué pena que me extendí un poco más de la cuenta, me disculpan ahí. ¿Cómo es la organización del ADN dentro de la célula? Vamos a hacer un pequeño cuadro
vamos a hacer un pequeño cuadro que lo ilustra. Y ese cuadro va de la siguiente forma. Vamos a tener unos dominios de la naturaleza, dominios. Vamos a tener una especie representativa. Y vamos a tener el tamaño del genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es todo el conjunto de ADN que se encuentra dentro de una célula. ¿Listo? Entonces, todo el ADN que se encuentra dentro de la célula es lo que conoceremos como genoma. Entonces, vamos a poner acá entre estos dominios, vamos a escribir bien la definición. Genoma, todo el ADN de una célula. ¿Listo? Entonces, ese es el genoma. En el mundo vamos a encontrar diferentes dominios, entonces vamos a hablar de uno primero que vamos a hacer, que van a ser los virus. En los virus vamos a hablar del ejemplo de la especie que traía, que es el parvovirus. Que el parvovirus pues, es un virus que tiene su genoma de ADN. Este tiene un tamaño de genoma que es de aproximadamente 5 por 10 a la 3. Vamos a poner este tamaño de genoma. En una unidad que se llaman pares de bases. Listo. ¿Qué es un par de bases? Lo que veíamos, una alineación de adenina con timina, guanina con citosina, o sea, un rengloncito de la doble hélice. Esto sería un PB, ¿listo? Un par de bases. Entonces, este de acá tiene un genoma de más o menos 5 por 10 a la 3 pares de bases, 5000 pares de bases, ¿sí? Vamos a ver un organismo de otro dominio, de las bacterias. En bacteria vamos a encontrar entonces el organismo modelo, el que más se ha estudiado de las bacterias, que es E. coli, ¿sí? Y ese de ahí va a tener un tamaño de 4 por 10 a la 6 pares de bases, o sea, 4 millones de pares de bases. Tiene una escalera que es de 4 millones de pares de bases. Y finalmente vamos a encontrar en los eucariotas el ejemplo que traigo de acá es el humano. Y el humano tiene un tamaño de 3 por 10 a la 9 pares de bases. 3 billones de pares de bases, ¿sí? Es bastante más grande que esto, o sea, para que usted lo compare. Imagínese tener con este 5.000 pesos en el bolsillo, listo. Ahora, con el de las bacterias, usted tiene 4 millones de pesos en el bolsillo, pesado, pues ya hay un cambio ahí significativo. Y ahora con este, imagínese tener 3.000 millones de pesos en el bolsillo, sí, más o menos. Entonces, para que veamos que, por ejemplo, los genomas de los mamíferos, de los grupos de animales y así, son más grandes, no son los más grandes. Los más grandes los vamos a encontrar, por ejemplo, entre las plantas. Si quieren un ejemplo de un genoma gigante, es, por ejemplo, el del arroz. Este genoma se va a organizar en unas unidades, ¿sí? Que se llaman cromosomas. Por ejemplo, los cromosomas de las bacterias generalmente son un solo cromosoma y es circular. ¿Listo? En los eucariotas vamos a encontrar varios cromosomas que son lineales. ¿Listo? Y además de esos cromosomas lineales que en los eucariotas se encuentran en el núcleo, vamos a encontrar dos tipos de ADN adicionales que son el cromosoma mitocondrial, que la mitocondria también tiene su propio genoma, y vamos a encontrar también el clorosoma del cloroplasto en las plantas.
que son otras unidades moleculares, otras unidades genéticas que se encuentran ahí en estos dominios, en estos reinos, perdón. Bueno, muchachos, muy bien. Hora de descansar. Vamos a tomarnos alguito, a hacer algún tipo de ejercicio y nos vemos acá otra vez a las 8 en punto, ¿listo? Entonces dejaré de grabar y nos vemos ahorita.